Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de casa nostra. El capítol d'avui és el meu company, com sempre. Quique, ¿Qué com tal? estem? ¿Todo bien? Tot bé? Ahí vamos. Així estem. Us traiem un episodi, de veritat, molt medicalitzat, amb Antonio Fuertes, coordinador del Centre de Salut de Llíria. Com estem? Muy bien, gracias. Bueno, pues agradaria que antes de comenzar, si puedes presentarte als nostres oients, no? Quina és la teva feina així, què realitzes? Pues bueno, me llamo Antonio Fuertes, soy médico de familia desde hace casi 40 años, o sea que ya tengo una experiencia. Y llevo aquí en Liria desde el año 2019 y como coordinador desde el año 2020. Y mi función pues es, aparte de la labor asistencial, que tengo un cupo un poco más reducido, bueno, pues el gestionar y dirigir el centro a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de, bueno, pues todo lo que es docencia que se da en el centro, junto con el equipo que tenemos de administrativas y la coordinadora de enfermería, pues gestionar todas las labores del centro. Tu és així des de 2010, no? M'estàs comentant, no? Sí. Així al capdavant Sí. de Llíria. Podeu comentar-nos, per a començar, quins són els principals serveis que otorga el Centre de Salut Bueno, de Llíria? en principio estamos en una zona básica, es decir, una zona básica no solamente es el centro de salud de Llíria, sino que tiene 7 consultorios que también dependen de aquí, que sería Gàtova, Olocau, Marines, Benissanó, Domenyo, Alcubles y Casinos, ¿vale? Esos 7 centros, junto con el Centro de Salud Integral de Llíria, son lo que forman la zona básica de Llíria. Un total de unos 36.000 pacientes o tarjetas SIPS entre pediátricos y adultos, ¿de acuerdo? Entonces, la labor, digamos, de los servicios que se dan, el CSI tiene una prestación diferente de los consultorios porque al ser un centro de salud integrado, quiere decir que tiene especialidades hospitalarias dentro del centro. Entonces, hasta hace poco teníamos hasta 8 o 10 especialistas de hospital que venían a pasar visita aquí. Ahora, poco a poco, al quedarse el centro más pequeño, porque hay mayor volumen de médicos y de enfermeras, pues tenemos menos sitio, menos disponibilidad de consultas, y entonces se han ido reduciendo. Pero aún así tenemos traumatología, digestivo, tenemos alergias, tenemos cardiología, oftalmología, odontopediatría, tenemos salud mental, rehabilitación, salud sexual y reproductiva. Es decir, que aun con todo y con ello tenemos bastantes especialidades hospitalarias que son las que atienden al personal. Antonio, me gustaría profundizar un poco más en, pues, en lo que es la situación actual del centro de aquí de Llíria, pero sobre todo en la situación, pues, refiriéndome a los recursos y a la situación de los pacientes. Un poco si me podrías profundizar sobre... Aquí hay 14 médicos de atención primaria y 14 enfermeras. Cada médico tiene una enfermera, ¿vale? Es lo que llamamos una unidad médico asistencial, una UME. Entonces, gestionamos cupos de 1.500 pacientes cada cupo, menos el cupo del coordinador, que tiene 1.000, tiene un poquito menos por lo de... Y luego hay 4 pediatras en el centro, con cupos de unos 900 pacientes aproximadamente cada cupo. Bueno, realmente lo que hacemos es una labor asistencial en cuanto a lo que sería control de patologías, sobre todo de crónicos, diabetes, hipertensos, sobre todo. Y luego viene pues la parte de la patología aguda, por decirlo así, que bueno, pues es la de temporada, pues traumatismos, enfermedades respiratorias, etcétera, que suelen acudir. Luego hay un servicio de urgencias, que es lo que llamamos punto de atención continuada, el PAC, que presta su servicio de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente y 24 horas los festivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una plantilla de 8 médicos, de 9, perdón, que son equipos de 3, cada día hay 3 médicos de guardia y 2 enfermeras de guardia, de 3 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, bueno, pues por las mañanas nosotros tenemos la labor asistencial en nuestros cupos y luego a partir de las 3 entra el PAC, ¿no? Y luego tenemos un turno dentro de lo que es la atención diaria,
un turno para ver pacientes que vienen de urgencias, que no tienen hora con su médico, para ver las urgencias de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que es cuando entran en el PAC. Entonces ahí hay un turno establecido de 2 médicos, uno de interior y otro de avisos, que desde las 8 de la mañana dejan de pasar visita en su consulta y bajan a urgencias y ven todos los pacientes de todos los cupos que vienen de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los dos, con avisos incluidos, avisos urgentes. Luego andaremos un poco más en lo que has dicho de gente que viene a urgencias sin cita previa. Claro. Pero bueno, eso más tarde. Ahora sí me gustaría saber tu opinión de si los recursos que tenéis y el personal que sois en el centro de salud da pie para poder atender efectivamente y de una manera óptima a todos los pacientes que nos has comentado. Sí, la plantilla de 14 médicos y 14 enfermeras con el PAC, que sería la puntuación continuada, sí que es en principio suficiente porque los cupos están dentro de los baremos establecidos por las sociedades científicas, que son 1.500 pacientes. Entonces, pero vais bien de personal, entonces. Sí, lo único que ocurre es que, claro, depende de de lo demandantes que sea la población. Porque, claro, si yo tengo 1.500 pacientes en el cupo, pero son hiperdemandantes, es decir, que vienen al centro de salud por causas que no son justificadas, evidentemente estamos saturados. De entrada, todas las agendas diariamente están establecidas de forma que hay 33 citas. O sea, cada cupo tiene 33 citas. Entiendo también que habrá muchos pacientes que tienen cita y luego no acuden, ¿no? También hay pacientes que tienen cita y no acuden. Entonces, sin avisar. Sin avisar y sin anular la cita. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos 33 pacientes citados diariamente. Hay 9 consultas telefónicas y el resto son presenciales. Y aun con todo y con ello, siempre vemos algún paciente más, pues porque nos lo hemos citado o porque nos interesa ver algún resultado. Y aun con todo y con ello, en urgencias diariamente, de 3 de la tarde a 8 de la mañana, diariamente se verán unos 100 pacientes. Y los festivos hasta 200. Es decir, que eso es porque falta personal, no, es porque la demanda es demasiado elevada. Probablemente estamos viendo muchos pacientes que realmente no tendría mucho sentido el que cubrieran huecos de pacientes por cosas que realmente no tienen mucho sentido. Y que también acaba perjudicando a gente que de verdad sí lo necesita. Claro, la educación sanitaria es fundamental. Es decir, el saber cuándo utilizar un recurso, tanto a nivel sanitario como a otros niveles, es fundamental para la buena gestión del centro. El centro puede estar muy bien organizado, puede tener personal suficiente, pero si la demanda no es la adecuada, y hay pacientes hiperfrecuentadores, pacientes que vienen demandando una atención que realmente no está justificada, nos pueden desbordar todas las previsiones. ¿Y no tenéis citas online para agilizar un poco este proceso? Online no. Online no. Telefónicas sí, pero online no. Online no. Bueno, telefónicas al final... Es una buena idea la de online, ¿eh? Y se está haciendo, en Cataluña se está haciendo citas online en las que te manda un correo el paciente y tú contestas a través del correo. Esa sería una buena opción, ¿no? ¿Crees que se implementará aquí dentro de poco? Creo que se implementará. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la población, no toda la población maneja a nivel informático el ordenador. Ya, sobre todo las personas de la Claro, las personas mayores, que quizás sean las que demandan más, no tienen la facilidad para tener un correo y mandarte un correo. Que también podría verse la posibilidad de que alguien les ayudara, ¿no? Pero el teléfono sí que nos está dando buen resultado, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de las consultas telefónicas son burocráticas. Aquí lo que nos pierde es la burocracia, es decir, todo el papeleo, recetas, certificados, informes. Es decir, todo eso nos quita mucho tiempo. Realmente, pacientes ves los presenciales, pero muchos de ellos realmente se podrían solventar de manera online. Claro, y al final si te dice síntomas que pueden ser muy comunes, como dolor de cabeza, resfriado, que puede ser una... Eso ya es más complicado. Cuando hay una clínica hay que ver al paciente, hay que verlo. No puedes fiarte del teléfono. No te puedes fiar porque
no ocurrirá nada en 99 O una veces. revisión, aunque sea. ¿Sabes? Bueno, si es una analítica, por ejemplo, que de un paciente crónico que ya lo tienes visto y que solamente es ver el resultado, pues bueno, puede estar bien el hacer la telefónica. Si es una receta o renovar medicación, pues también. Pues tienen que ser pacientes que nosotros los vemos de forma habitual con cierta regularidad, según los protocolos que tenemos establecidos pues para hipertensión, diabetes. Entonces, son pacientes que ya los tenemos muy controlados. Entonces, ya eso lo podemos hacer ahora. Un paciente que te llama y te cuenta que tiene una clínica concreta, no podemos fiarnos le puedes decir, bueno, si quieres tómate, pero lo ideal es que vengas a verte, a que te veamos, ¿no? Porque sin explorar y sin saber és muy complicado. I, per exemple, Antonio, a part dels problemes que estàs comentant, d'esos puntuals desbordaments, no, que teniu, quins serien els principals problemes que s'enfronteu en el centre de salut a l'hora de siga pues, a falta de recursos o pacients més crònics que teniu així? O sigui, quins serien les principals coses que tracteu? ¿Te refieres a la gente que viene sin cita? Pues bueno, vienen de todo. Por ejemplo, una de las cosas más habituales, pues renovar el parte de baja, por ejemplo. O, por ejemplo, gente que viene que ha estado en casa durante 2 días, no ha dicho nada y viene a que le den la baja. O, por ejemplo, un volante de una analítica que resulta que se la han mandado en el hospital y que vienen aquí y van al médico cuando el médico de cabecera no tiene nada que hacer. Eso es ir al mostrador y que te den la cita para hacerte la analítica. Informes, informe para el carnet de conducir, informe viene hasta por el permiso de armas, que no tenemos que hacerlo. Informe de maternidad, que tampoco tenemos que hacerlo, pero tiene que hacer el obstetra. Es decir, realmente lo que ocurre es que se deriva tanto desde servicios hospitalarios como desde otros puntos de la administración, como puede ser el SEPE o puede ser el INS, se derivan prácticamente toda la burocracia nos la derivan a nosotros, como si nosotros, los médicos de primaria, no somos los secretarios de nadie. Tenemos una burocracia propia y no tenemos por qué asumir otro tipo de burocracia. Entonces, claro... Lo que m'estàs comentant és que molta gent, diguem, la burocràcia mèdica pròpia vos la carrega a vosaltres, sí, ¿no? Sí, mucha de esa. Paciente que va a un servicio concreto, urgencias o de otro tipo, quirúrgico, etcétera, y vaya usted a su médico de cabecera y que le mande al especialista de no sé qué, o que le mande una analítica en 15, o que lo vea dentro de... Es decir, el remitir al médico de cabecera es algo muy socorrido. Que la mayoría de las especialidades lo tienen muy a mano. Claro, y eso es un médico de cabecera. Y claro, el médico de cabecera tiene burocracia propia más la asumida externa, más aparte la cita diaria. Eso sí que nos satura. Eso nos satura mucho. Nos satura muchísimo. Y sobre todo quema al personal. Porque, claro, si tú tienes 35 pacientes en una mañana y resulta que has visto, ¿qué te diré yo? Pues 15, la mitad, 17 pacientes por patología y demás, y el resto ha sido todo burocrático, al final acaba uno con la cabeza. Porque, claro, no estás quitando tiempo para atender otras patologías y a otros pacientes que realmente deberían de ser vistos. Es un problema, bueno, no sé si para su consulta, ¿cuánto tiempo de promedio tiene que esperar alguien para pedir una cita? Bueno, ahora... O sea, yo quiero una cita contigo, ¿cuánto tiempo es lo mínimo que voy a tardar? Ahora hasta antes de ayer estuve viendo, porque nosotros revisamos o podemos sacar desde el programa Bucasis, podemos sacar lo que es la demora, ¿vale? Entonces, en la última estadística que han sacado, el 72% de los pacientes se ven o tienen cita en menos de 2 días, ¿vale? El 72%. Pero claro, aquí hay, digamos, un problema que se ha intentado solucionar con lo que han llamado la agenda única. Eso lo tenemos establecido desde enero de este año. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esos 33 pacientes o 35 pacientes que tenemos citados en la agenda de forma diaria, tenemos 10 huecos que se abren cada día a las 8 de la mañana. Es decir, esos 10 huecos no se abren para que a través de la app
se citen ni telefónicamente. Son 10 huecos que todos los días, 10 huecos para cada médico, ¿vale? O sea, para concretamente 12 cupos, porque los otros 2 están en urgencias. Esos 10 huecos se abren diariamente. De esos 10 huecos hay 4 o 5 que son telefónicas y otras 4 o 5 que son presenciales. Y van destinados a que el paciente que tiene la necesidad de ver a su médico, no a cualquier médico, sino a su médico de cabecera, por el motivo que sea, en ese día consiga una cita. Por lo tanto, eso nos ha mejorado mucho la demora. Porque, claro, antes se llenaba a medida que el paciente pedía cita y llamaba. Y no habían huecos. El que no tenía que ir a urgencias. Ahora, teniendo esos 10 huecos de colchón, que se llaman 10 huecos de colchón, pues el paciente que a las 8 de la mañana quiere ver a su médico tiene 4 o 5 huecos para verlo. Si ya estuviera saturado y ya llega un momento en el que a mitad de mañana ya no hay huecos de ese tipo, entonces es los médicos de urgencias de 8 a 3 los que van a ver al paciente. No es su médico, pero sí que son atendidos. Lo que tiene que quedar claro es que aquí se atiende a todos los pacientes 24 horas al día, 365, todos los días, todo el año. ¿Tú entiendes a la gente que va a urgencia porque no tiene cita previa, porque se encuentra muy mal o necesita algo rápido? ¿Entiendes que vaya a usar un servicio que en realidad pues, no está utilizando de una manera correcta porque es para casos, entiendo, de gravedad, pero que también lo suyo necesita pues, una cierta agilización? Depende realmente del motivo de consulta. Que tenga fiebre. Entonces, claro, vamos a ver. Habría que hacer varios. Por ejemplo, nosotros tenemos unos huecos destinados a aquellos pacientes que llaman por teléfono y te dicen que se han quedado sin medicación. Eso es imprescindible que se haga en el día. No podemos decirle a un paciente, bueno, pues mire, tiene cita usted para dentro de 4 o 5 días, porque en la farmacia no le van a dar medicación. Entonces, en ese caso es imprescindible el que lo vean en el día. Y para eso tenemos los circuitos de urgencias y los circuitos de agenda única. O, por ejemplo, el paciente que dice, mire, es que yo estoy de baja y quiero trabajar mañana, porque me encuentro bien. Pues claro, el alta hay que darla en el momento en el que el paciente te dice que se encuentra bien. Entonces, sí que hay casos justificados. En esos casos está justificado, ya sea de urgencias, ya sea en la agenda única o ya sea por las tardes de 8 a 3. Ahora, a nivel de síntomas, por ejemplo, fiebre, malestar, pues hay muchas personas que vienen a urgencias de 8 a 3 porque tienen un dolor en la rodilla de hace 1 año, 2 años. Por ejemplo, ¿no? O hay gente que viene pues porque te cuenta una patología o un problema que ya lo está llevando su médico de cabecera, que ya lo tiene estudiado, que ya lo tiene visto, y vienen a urgencias un poco pues como buscando otra opinión. Es que urgencias no está para eso. Claro. O, por ejemplo, porque quiero que me pongan una medicación. Vengo a que me pinche. Bueno, vamos a ver. Primero habrá que ver qué es lo que te pasa y luego veremos si el tratamiento es vía oral, vía intramuscular, o a lo mejor no. Es decir, que podríamos hablar toda la mañana de la variedad de síntomas por los que acuden. También está la picaresca. Hay gente que viene a horas concretas para no ir a trabajar al día siguiente. Eso así de veces. Concretamente en los turnos de 6 de la mañana a 8 de la mañana, la mayoría, por no decir casi todos, vienen, no son urgencias, es que me encuentro mal y no voy a ir a trabajar. Y te están pidiendo una baja o te están pidiendo un justificante. Es decir, que hay de todo. Y picaresca, hay casos que realmente no tendría mucho sentido porque están siendo ya vistos y revisados por su médico, y hay otros que perfectamente, tienen que venir obligadamente porque es verdad que están mal. Es decir, que obviamente para eso están las urgencias, para atender al personal, ¿no? Pero nos quitaríamos un porcentaje de un 30% de urgencias fácilmente si el motivo estuviera justificado. Y luego también la educación sanitaria tiene otro punto, y es que bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, igual que mis compañeros, que lo comentamos muchas veces, si tenías alguna décima de fiebre, pues bueno, tus padres te daban paracetamol y si no se te pasaba, pues al cabo de los días pues ibas al médico porque mira, lleva 2 días con paracetamol pero no se le pasa. Hoy en día no es raro el ver niños que salen de la guardería y que la monitora ha dicho que ha tenido 37 y 1/10 de calentura.
Claro. Es decir, antes de que aparezca la enfermedad, ya quieren que sepamos qué es lo que le pasa al niño. Y esto no puede ser. Es decir, la enfermedad tiene una evolución, tiene digamos, un curso. Inicia con malestar general, con fiebre y cuando pasan horas y ya ves que no remite, es cuando aparecen los síntomas. Pero adivinar qué le pasa a la criatura cuando resulta que ha tenido 37 y una décima, a lo mejor al día siguiente no tiene fiebre, que eso no es fiebre, es febrícula, es decir, que no son síntomas importantes, ¿no? Entonces, esto es muy habitual. Carlos, ¿me permites un momento ahondar? No, sí, claro. Es que como había hecho ya varias preguntas. Sí. Antonio, entonces, bueno, sobre la colación de lo que has dicho de tu respuesta, la gran crítica a la sanidad pública que se suele decir, sobre todo en la calle, ¿no? De que la sanidad pública, pues, pides cita y, pues, por ejemplo, quizás escapa un poco de tus conocimientos, no lo sé, pero pides cita para una operación urgente y te la dan a los 4 o 5 meses o cualquier cosa que urja un poco de necesidad. ¿Tú crees que entonces es un poco exageración, es un poco mito, un poco invento de la gente que quiere atacar pues a la administración pública? No creo que nadie quiera atacar a la administración pública. Es la realidad. Yo ahí no puedo decir. Las causas no puedo comentarlas porque yo no lo sé. No estoy en los servicios que son independientes de lo que es la atención primaria, sí. Es decir, yo puedo hablar de lo que es la atención primaria, de las demoras que ya asumimos que tenemos en porcentaje de pacientes. Pero según tu respuesta, aquí sí que si es urgente, sí que se puede coger en el mismo día. Claro, por supuesto. Entonces, lo que es en la atención primaria, ahí sí que no habría problemas de disponibilidad. Aquí la atención, venga quien venga, se va a ver al paciente. Es decir, 24/7, 365. Cuando venga, a cualquier hora del día o de la noche, ya sea festivo o laboral, se va a ver al paciente. No lo verá su médico de cabecera, lo verá otro, o lo verá su médico, o lo verá, pero siempre se atiende al paciente, siempre. Vale. Aquí no. Así lo dejamos un poco más claro para la gente de Giria que nos está viendo. Claro. Eso no quiere decir que esa oferta, digamos, esa accesibilidad, la atención primaria se caracteriza por la accesibilidad, por la facilidad que tiene el personal para llegar a su médico, o a un médico, o a un servicio sanitario. Eso no quiere decir que puedan venir o que deban de venir cuando se les antoje. Hay que medir un poco la atención porque, evidentemente, si puede perjudicar a otras personas. Si empieza a venir la gente, llega un momento en que nos desbordan. Claro. Que es lo que pasaba, por ejemplo, cuando la pandemia y en las crisis, digamos, en las que ha habido epidemia de gripe o tal, la afluencia de personal se triplica. Entonces llega un momento en el que ya por mucho personal que tengas no das abasto, porque claro, es todo desbordado, ¿no? Pero si la gente respeta los turnos, anula las citas cuando no va a venir, viene por causas más o menos justificadas, etcétera, se puede perfectamente dar un servicio adecuado y no. Ahora, de atención primaria hacia hospital y atención hospitalaria, ni idea de por qué hay demoras, yo tengo mi opinión personal, pero no la voy a dar. Vale. Es decir, que evidentemente yo no voy a entrar en esto. Vale. Lo tengo muy... Sí, conectando un poc en lo que estava dient Quique, també en lo que has dit abans de i ser desprestigi que està havent un poquet en la sanitat pública, no, és que... Bueno, també no entrar en ello, no? Però això és que no pots agafar cita perquè tarden molt, no sé què. També veure el metge com una espècie de suro que te du tota la teva vida, o inclús aquest desconeixement. És que m'agrada molt perquè s'acaba connectant tots els punts d'aquest desconeixement de que la gent... Ai, és que el metge no sap què li passa a la xiqueta. És que al final un metge no deixa de ser un treball artesanal que tu estàs observant, no? Que no tens un aparato que fa pip, gripe A, B, C. I volia connectar una cosa. He vist en diferents hospitals, i no sé si també n'hi haurà algun, molts cartells en contra de la violència cap al personal sanitari. Sí. Creus que està havent algun problema en aquest sentit o està desprestigiant-se la figura del profesional sanitari? Diariamente tenemos agresiones verbales, sobre todo, y alguna física, alguna agresión física. No es nada extraño, cada vez es más frecuente. Pues son situaciones muy violentas que requieren... Yo creo que la población no está informada de que según las leyes que hay y las ordenanzas que hay,
el médico representa la autoridad cuando está, digamos, pasando visita o en un aviso a domicilio. Eso quiere decir que es como agredir, ya sea verbal o físicamente, a un agente de la autoridad. Y eso a nivel legal tiene una sanción importante. Entonces, una agresión, si el médico denunciara todas las agresiones verbales que hay, sería imposible. Pero normalmente se denuncian las físicas todas, o por lo menos esa es la recomendación que yo les doy a todos los compañeros, y las verbales, en algunos casos también, porque son amenazas. ¿Vale? ¿No tenéis algún método de seguridad? Sí, tenemos un sistema en la pantalla del ordenador que cuando hay algún tipo de agresión, con el ratón picamos un flotador, que es el icono de la pantalla, y a todos nos aparece un cartel que nos sobresale en la pantalla diciendo que la consulta tal tiene un problema. Y entonces los compañeros nos acercamos a la consulta, ¿vale? Entonces, luego hay una conexión de alarma con la Guardia Civil y con la policía, tanto en urgencias como en algunas consultas también, en salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si aprietas el botón, pues inmediatamente se ponen en contacto contigo. Lo bueno es que está aquí al lado, ¿no? La policía sí, no tarda mucho en llegar. Creo que está conectada a la Guardia Civil, me parece. Pero bueno, de cualquier forma, son los métodos. Luego hay alguna cámara en urgencias que también graba. Bueno, pues son sistemas que tenemos establecidos, pero bueno, yo pienso que la población que hace estas actividades de agredir verbal o físicamente al personal sanitario no se da cuenta ni es consciente de que las sanciones son graves, son de cárcel, ¿eh? Y quiero decir que bueno, pues si lo supieran probablemente se contendrían un poco, ¿eh? Pero sí. Y sí que ocurren de forma muy habitual, pero hay algunas agresiones verbales que podríamos decir que son menores, entre comillas, y que las asumes como un poco como, bueno, pues... tener la situación claro, del paciente, empatizas un poco con el paciente y dices, bueno, no os lo tengo en cuenta porque no vamos a estar... nosotros no estamos aquí para pelearnos, sino para intentar ayudar de alguna manera, ¿vale? Antonio, llevamos 27 minutos. ¿Da tiempo a 2 preguntas más o cómo va de agenda? Venga, a 2. ¿A 2? Vale. ¿Le doy, Carlos? Sí, o Juan? dale. Bueno, como ya estamos acabando, a mí me gustaría ¿cómo decirlo? ¿Crees que se está invirtiendo suficiente en la sanidad pública o que esto necesita un cambio de rumbo? A ver, si hablamos de la sanidad pública de atención primaria, ¿vale? Sí, claro. Porque yo del resto no voy a opinar, se está invirtiendo. La verdad es que, bueno, me gustaría que mis compañeros también opinaran, pero mi opinión personal es que en este momento tenemos bastantes medios. Nosotros aquí, ahora, por ejemplo, tenemos ecógrafos para poder hacer ecografías. Tenemos oftalmoscopios, es decir, ¿tenemos deficiencias? Sí, tenemos algunas deficiencias. Por ejemplo, pues nos haría falta una pantalla en el salón de actos para las sesiones y reuniones que hacemos todos los viernes, que tenemos un proyector pues por ejemplo, pues eso sería una opción. ¿Qué nos haría falta? Que renovaran el centro entero. Es decir, el centro de salud de Lliria está obsoleto, es muy antiguo, no reúne las condiciones imprescindibles para poder continuar con toda la demanda y con toda la afluencia que hay hoy en día, con especialidades hospitalarias, salud mental, con todas las unidades de rehabilitación. Claro que nos hace falta que lo renueven. Esto pues ya lo han visto, lo han valorado. Pues ya sabéis lo que es la administración, que tiene sus preferencias, sus prioridades, y ahí pues hemos ido un poco... que de año a año pues se nos ha ido demorando el tema. Es gracioso que la salud no sea una prioridad, ¿no? Pero gracioso bueno, pues, o una pena. Seguimos capeando el temporal, seguimos cambiando consultas, seguimos, en fin, como podemos, acoplándonos. Tirites, ¿no? Claro, Pero acoplándonos porque evidentemente, pues claro, nos haría falta que aquí hubieran pues por lo menos 10 o 12 consultas más y fueran más modernas, y hay servicios que están pues obsoletos, que tienen que renovarse obligadamente. Es decir, que a nivel estructural de lo que es edificio y tal, sí que tenemos deficiencias.
A nivel de lo que es informática, de lo que es técnica, tenemos suficientes, pero a nivel de estructuras, evidentemente... Constreñís, ¿no? Digamos. Claro, claro, es que Esperemos eso... que la sanidad, que es un pilar esencial en la sociedad, pues, no sé, quien sea que se tenga que encargar, ¿no? Que le dé prioridad a la administración. Están tanto el ayuntamiento de Llíria, el de ahora y el de últimamente, desde que yo estoy de coordinador, igual que las direcciones de atención primaria, han hecho varios estudios, han revisado, han visto las formas de hacerlo. Tengo que decir que, bueno, no sé si esto lo podré decir, pero lo voy a decir, que en la última reunión que ha habido, pues han acordado renovar el centro entero. Pero claro, no sé ni cuándo ni cómo. Es decir, Del dicho al hecho. Llevamos así algunos años, claro. Bueno, No, nos queda, digamos, un parell de preguntes, simplement. Una, que és ja per anar finalitzant. Quins consells, que imagina que hauràs repetit ja hasta la sacietat, donaries als nostres oients, no, diguem, per a cuidar un poc més la salut del seu dia a dia? Pues, jo què sé, per exemple, per reduir el sedentarisme, no sé, tipus de coses, per reduir el número de gent que te ve a la consulta. Vamos a ver. Para disminuir la afluencia y la demanda de pacientes, no todo recae sobre el paciente. Hay también una responsabilidad sanitaria. ¿Cuál es? Pues nosotros somos médicos de familia, de medicina familiar y comunitaria, ¿vale? La parte comunitaria, que es la parte de educación sanitaria, por decirlo así, en los últimos años no se ha desarrollado. Esto conlleva el que los pacientes tienen poca educación sanitaria. Entonces, claro, cuando hay poca educación sanitaria no se pueden utilizar los recursos como se deberían de utilizar. Por lo tanto, esa parte de responsabilidad propia es la que ahora, desde hace un par de años, estamos asumiendo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues hemos creado el Consejo de Salud, en el que nos reunimos con los alcaldes de toda la zona básica o los concejales, y luego el personal del centro que está en ese Consejo de Salud, que sería la coordinadora de enfermería, yo mismo, la trabajadora social, y lo que hacemos son reuniones cada 2 meses en las que concretamos problemas de sanidad, sanitarios, que tenemos en nuestra población y marcamos programas y objetivos para ayudar y para intentar resolverlos, ¿vale? Entonces, eso es un punto muy importante. De hecho, mañana tenemos una jornada de salud comunitaria en el multiusos de aquí, donde van a venir coordinadores médicos y de enfermería de todo el departamento y personal que nos va a dar charlas y a instruir y a hacer talleres sobre lo que sería la educación sanitaria y todo lo que sería medidas para educar al personal. También se hacen talleres de formación, por ejemplo, Llíria Camina, que van con los pacientes caminando, haciendo rutas cuando hace mejor tiempo, o por ejemplo, educación sobre la alimentación, cuidar al cuidador, es decir, cuidar y que los pacientes, las personas aprendan a cuidar a sus pacientes. Es decir, que ahí es un campo abierto que tenemos que implementar a lo largo de estos años si queremos que la población aprenda a utilizar los recursos. Porque formar a la población o intentar que la población no venga cuando no le toca a lo que es el centro sanitario, eso no se puede hacer o no se debe de hacer solo con mensajes subliminales o mensajes puntuales. Sí. Tiene que haber algo debajo, tiene que haber una formación por parte nuestra y por eso es muy importante esa actividad. Entonces, los pacientes, pues hombre, los pacientes pues que valoren un poco a la hora de utilizar el tiempo de una consulta, que piensen en si realmente pues es imprescindible o no, o si pueden demorarlo, o si se pueden esperar 5 o 6 días a ser vistos, la inmediatez. Yo siempre digo que como es gratuito, ¿verdad? Pues es muy fácil, ¿no? Claro. Pero pues voy, da igual la hora. Mira, a veces está justificado, pero hay un porcentaje muy elevado de veces en las que no está justificado, ¿vale? Pero no quisiera que yo que quedara la idea de que
toda la responsabilidad recae sobre el paciente, porque no es verdad. La responsabilidad recae sobre el paciente en cuanto a que debería de utilizar y medir más cómo se utilizan los servicios sanitarios, pero al mismo tiempo los sanitarios tenemos la responsabilidad de formar a la población para que sepan utilizar los servicios, porque si no, no podemos conducir el coche. Si a mí no me enseñan a conducir y las señales de tráfico, yo no voy a conducir nada. ¿Vale? Pues nada, Antonio, si quieres decir algo libre, algo más o nada más que Yo añadir. creo que ya he dicho demasiado. No, ha sido muy buena entrevista. Pues bueno, Muy ha bien. sido un Pues nada. auténtico placer. Y Muchísimas sabemos gracias. que la sanidad de Giria está en buenas manos. Bueno. ¿No, Carlos? Uy. Lo intentamos, por lo menos. Bueno, Lo intentamos. Sí, esperem que també algun tècnic i la salut tecnològica també estiga bé. sí, porque el móvil No sé si vols dir unes paraules, Quique. per Sí, como finalitzar el siempre, programa. ¿no? Despedimos. Despedim el programa. Pues nada, chicos y chicas, espero que os haya parecido buen programa, os haya entretenido y se hayan educado sobre todo. Así que sed felices.